Lección 68, semejanza y cocientes. Páginas 146 y 147 de la secuencia 20. Conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Te invito a suscribirte al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Al momento de que ingreses al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás por lecciones el libro de Conecta Más Secundaria Matemáticas 3, con la finalidad de que selecciones exclusivamente la de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios y darle me gusta a todos y cada uno de los videos que te han ayudado con tus tareas, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte en estos temas que se relacionan con las matemáticas. Es momento de dar inicio con una nueva secuencia. Esta es la secuencia número 20 y que lleva por nombre Razones Trigonométricas 2. La lección 68 corresponde a semejanza y cocientes. Y el aprendizaje esperado resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Vamos a dar inicio con la actividad número 1, es trabajo en equipo. Dice, colorean de azul los triángulos rectángulos que sean semejantes al triángulo A y de verde los que sean semejantes al triángulo B. Después respondan las preguntas. Entonces, primer paso, hay que observar las características del triángulo azul, es decir, del A, y las características del triángulo verde, es decir, el B. Una vez que las analicemos, de los que vienen aquí de todos estos triángulos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a seleccionar cuáles son semejantes. Aquí nos dice semejantes al A y cuáles son semejantes al B. Entonces, primer paso, hay que ver. A simple vista se observa que el B es el más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque tiene dos lados que son casi iguales pero largos y tiene uno que es un poquito más corto. Los tres lados son diferentes, totalmente diferentes, pero se observa que en este lado de aquí y este lado de aquí están largos y casi parecidos y uno corto. Y si se fijan en el A, se puede decir que los tres lados son casi iguales. Casi. Entonces este tiene tres lados casi iguales y este tiene dos lados y uno diferente. Así lo podemos determinar. Pero sabemos que los tres lados en sí son diferentes. Entonces vamos a empezar con el primero. Si se fijan, el primer triángulo que tenemos aquí se identifica que casi sus tres lados se parecen. Entonces, como sus tres lados no se parecen, lo vamos a colorear de color azul. Ahora, el siguiente, si te fijan, ya ahora sí se ve aquí claramente su diferencia. Bueno, me voy a regresar al azul. El azul se parece que es un poquito más parecido al verde porque lo estamos viendo así. Pero si ustedes, en vez de estarlo viendo desde esta parte, voltean su libro y lo ven de esta parte, van a observar que se parece mucho al A. Entonces, el siguiente, este de aquí es sumamente notorio que este triángulo tiene dos lados largos y uno corto, entonces ese nos va a quedar de color verde. El siguiente también tiene una pequeña confusión, pero si ustedes toman sus medidas con su regla, se van a dar cuenta que es muy semejante al triángulo de color azul, al del inciso A. El siguiente, que es este de aquí, si se fijan aquí también es muy notorio que tiene dos lados muy largos y uno corto, entonces ese nos va a quedar de color verde. El siguiente, este sí se parece muchísimo al azul, no me vayan a decir que no, sus tres lados casi se parecen, entonces nos va a quedar de azul. El siguiente también es muy notorio que casi se parecen sus tres lados, entonces de color azul. El otro aquí, estos dos que nos están quedando, a simple vista se ve que tienen dos lados muy largos y uno corto, entonces ambos nos van a quedar de color verde. ¿Cómo identificaron los triángulos semejantes? Viene la primera pregunta. ¿Cómo le hicimos para saber cuáles son semejantes? Entonces, aquí le pueden escribir que lo hicimos observando que volteaban el libro para un lado, movían su cabeza para ver cuál se parecía más. Esa es una opción válida. Otra opción válida puede ser que tomaron las medidas con su regla, pero antes de tomar las medidas determinaron que si tenía tres lados que casi se parecían, era azul, y si tenían dos lados parecidos y uno muy cortito, entonces era el verde.
Cualquiera de esas opciones es válida aquí. Si ustedes encontraron otra manera de determinar cuáles iban a ser azules y cuáles verdes, aquí la pueden escribir. Es opción totalmente libre. Si dos o más triángulos son semejantes entre sí, ¿qué cambia de una figura a otra? Es decir, si dos triángulos son semejantes, ¿qué es lo que va a cambiar de una figura a otra? Únicamente va a cambiar el tamaño. ¿Qué se mantiene invariante? Es decir, ¿qué no cambia de una figura a otra? Lo que no cambia va a ser la forma. Es decir, para que una figura sea semejante, podemos decir que es exactamente la misma figura. Solamente que una es más grande y otra es más pequeña, pero cumple con lo mismo por todos lados. Actividad número 2. Lean con atención las definiciones del cateto opuesto y las de cateto adyacente. Entonces, primero nos dice que leamos detalladamente estas definiciones que nos aparecen del lado derecho de la página del libro de texto. El cateto opuesto a un ángulo es aquel que no forma parte del ángulo, no es uno de sus lados. Cateto adyacente a un ángulo, aquel que forma parte del ángulo, es uno de sus lados. Ahora, con base a esta información, marca de rojo el cateto adyacente del ángulo A. Y con azul el cateto opuesto a ese ángulo. Si se fijan, a continuación nos aparecen tres figuras. Nos aparece un ángulo ya marcado de color rosa, pero ese ángulo no nos está diciendo hay que basarnos en el ángulo A. Y el ángulo A lo tenemos aquí, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Entonces, con base a esos ángulos hay que marcar de rojo. Me voy a regresar al color rojo. Hay que marcar de color rojo el cateto adyacente. Y nos dice que el cateto adyacente es aquel que forma parte de el mismo ángulo. Es decir, de aquí, uno de estos dos es el... Voy a empezar con con el primero. De aquí tengo mi ángulo. Y uno de estos dos lados es mi cateto adyacente. Y el otro, como ya sabemos, somos totalmente expertos en el teorema de Pitágoras, sabemos que el que está enfrente del ángulo recto o simplemente el lado más largo se va a llamar hipotenusa. Entonces, este de aquí va a ser la hipotenusa. Lo voy a poner de otro lado, de otro color primero. Yo les recomiendo que primero marquen la hipotenusa para que no vaya a haber confusión. Entonces, hipotenusa al lado más largo o el que está totalmente enfrente del ángulo recto. Ángulo recto enfrente. Ángulo recto enfrente. Ya tengo marcadas mis hipotenusas para no confundirme. Ahora sí, regreso al color rojo. Y me dice cateto adyacente. Me voy a la definición. Forma parte del ángulo. Entonces tengo mi ángulo aquí. Y de estos dos lados que forman parte del ángulo, el único que me queda es este. Entonces a este le voy a poner cateto adyacente. Se abrevia con la C y con la A mayúsculas. Ahora, el siguiente, tengo mi ángulo, ya está marcado un lado, entonces el otro, cateto adyacente. Voy con la siguiente, este es mi ángulo, ya está marcado un lado, entonces el que me sobra es el cateto adyacente. Ahora dice, con azul, hay que marcar el ángulo opuesto. Si se acuerdan, opuesto significa enfrente. Entonces, tengo mi ángulo y el que está enfrente sería mi cateto opuesto. Y en este caso, en las tres figuras, es el único lado que me está sobrando, el cateto opuesto. Recordarles y que jamás olviden que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo. El lado más largo. Y si, por ejemplo, en este caso, en esos tres casos que se puede confundir la hipotenusa porque hay dos o incluso tres lados que casi se parecen, entonces es la otra manera de determinar cuál es la hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo recto. El ángulo recto, recuerden que mide 90 grados. Trabaja con base en los triángulos de la actividad 1. Ahora me voy a regresar a la actividad 1 y identifiquen y marquen el menor ángulo agudo en cada triángulo. Esta actividad la voy a dejar pendiente, marcar el menor ángulo agudo en cada triángulo. La vamos a dejar pendiente, la vamos a realizar más adelante. El ángulo menor mide lo mismo que todos
los ángulos semejantes. Si se fijan, recuerden que una figura semejante es que sea exactamente la misma figura, lo único que cambia es que es más grande o más pequeña, y hay una regla que dice que los ángulos siempre deben de medir lo mismo, siempre y cuando sean semejantes. Si por algo los ángulos no miden lo mismo, entonces quiere decir que no son semejantes. Viene la pregunta, ¿ese ángulo mide lo mismo en todos sus triángulos semejantes? Pues la respuesta es que sí. Argumenta la respuesta porque son ángulos correspondientes de triángulos semejantes. Y lo que les acababa de mencionar con anterioridad, que en una figura semejante todos sus ángulos siempre deben de medir lo mismo. Y si por algo nosotros decimos, esta figura es semejante pero su ángulo no mide lo mismo, entonces quiere decir que estamos en un error. Esa figura no es semejante. Para los ángulos que marcaron, escriban cateto opuesto junto al cateto opuesto a este ángulo, cateto adyacente junto al cateto adyacente y H junto a la hipotenusa. Esta actividad la vamos a realizar la opción A y la opción C a continuación. Entonces, primero nos dice que marquemos nuestros ángulos. Vamos a empezar con el A. Vamos a buscar los ángulos agudos, es decir, agudo. En este caso lo vamos a tomar como el ángulo más pequeñito de los tres ángulos que tiene mi triángulo. Si recuerdan, este es el ángulo, este es un ángulo y este es un ángulo. Ustedes pueden usar su transportador para ver cuál es el lado que tengan más pequeños, y si no, se pueden guiar con lo que yo les voy a decir. Yo ya les tomé medidas, pero si ustedes quieren comprobar, ustedes háganlo para saber cuál es el ángulo más chiquito, es decir, el más cerradito. Y en la opción A, perdón, antes de pasar a la siguiente, hay que marcarlos. Ya tenemos el ángulo A, el siguiente, el primer azul se va a llamar, perdón, tenemos el triángulo A. El primer triángulo azul que yo encontré le voy a poner A1, es decir, es la primera semejanza de ese triángulo A. La que aparece aquí a continuación, como es verde, se va a llamar B1. El siguiente, como es azul, se va a llamar A2. El tercero, como es verde, se va a llamar B2. Ese que sigue se va a llamar A3, perdón, porque ya tengo 1, 2 y 3. El siguiente ya se va a llamar A4. Posterior a ello seguiría un B, ya tengo el 2, entonces sigue B3 y por último B4. Ahora, una vez que nombré a los triángulos, porque es importante nombrarlos, porque ese nombramiento me va a servir para completar lo siguiente. Entonces, ahora sí, tiendo a marcar los ángulos. Empezamos con la figura A. El ángulo más chico o el ángulo que a mí me resultó más agudo es este. En la figura B es este de acá de arriba. En la A1, el de aquí. El B1, el de acá. El A2, el de aquí. B3, A3, A4, B3 y B4. Entonces, paso número 1. Ahorita estamos trabajando en la página 147, pero nos dice regrésate a la 146. Yo les sugiero que le pongan el nombre a cada triángulo. ¿Por qué? Porque se va a ocupar para la siguiente actividad. Y en la página 147, en la opción A, nos dice marca los ángulos. Ya los marcamos de color rojo. Es necesario que ustedes los marquen en su libro de texto. Una vez que los marcaron, vamos a pasar a la actividad. Dice, midan y calculen lo necesario. Antes, me dice también en la página 147, en la opción C, para los ángulos que marcaron, es decir, para estos ángulos agudos que nosotros marcamos, hay que escribirle CO junto al cateto opuesto, CA al cateto adyacente y una H a la hipotenusa. Lo vamos a realizar con todas las figuras. Por ejemplo, en la opción A, el cateto opuesto sería el que está enfrente del ángulo que marqué. El cateto adyacente, el que está a un ladito, y la hipotenusa, el lado más largo. En la siguiente figura, del azul, mi lado opuesto, mi cateto adyacente, mi hipotenusa. Me voy a brincar al siguiente azul, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Mi siguiente azul, mi cateto opuesto,
mi cateto adyacente y mi hipotenusa. Aquí mi cateto opuesto, mi cateto adyacente y mi hipotenusa. Ahora, yo ya les puse únicamente los azules. Ustedes les tendrían que poner a los verdes porque dice el libro que marquen todos. Entonces, por ejemplo, aquí, el de aquí sería cateto opuesto. Este es mi lado más largo, sería la hipotenusa. Y este sería el adyacente. Me voy al siguiente. Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Siguiente, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Siguiente, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Y por último, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Yo no se los marqué los verdes, pero se los estoy diciendo, no los marqué porque se va a ver muy amontonado y para la actividad de la D únicamente vamos a necesitar los azules. Entonces, pero yo ya se los mencioné, el libro dice que ustedes se los tienen que escribir. Entonces, CA, CO y H debe de llevar todo su libro. Ahora, midan y calculen lo necesario para anotar los datos que faltan en la tabla con respecto a los triángulos semejantes a A. Es decir, tenemos el triángulo A y sus semejantes serían el A1, A2, A3 y A4. Por ejemplo, la medida de CO se refiere a la medida del cateto opuesto al ángulo marcado y la expresión CO entre H corresponde a la razón de la medida del cateto opuesto entre la hipotenusa. Usen calculadora y redondeen a centésimos. Entonces, después de esto viene la actividad de que le pongamos medida a cada uno de los triángulos. Entonces, bueno, no nos dice que pongamos medida, nos dice que nosotros hagamos lo necesario para completar la tabla. Yo les recomiendo paso número 1, hay que tomarle medida al cateto adyacente, al cateto opuesto, a la hipotenusa con su regla. Aquí, como no todos tenemos, se puede decir que el pulso exacto y el libro de texto no dio una medida, por ejemplo, que 5 centímetros exactos o 6 centímetros exactos, no. Manejó medidas con decimales. Yo traté de por diferentes métodos ver con exactitud la medida. Pero si ustedes le toman las medidas con su regla, pueden variar la medida que ustedes tengan a la medida que yo tenga. Entonces es válido. Aquí, no a todos les va a salir exactamente la misma respuesta, pero les va a salir lo más parecido posible. Entonces, para mí, en el triángulo A, que es el azul, las medidas de este lado del cateto adyacente fueron 3.7 centímetros, del cateto opuesto 2.75 centímetros y de la hipotenusa 4.61. Recuerden que estas opciones pueden variar. A lo mejor a ustedes les da 3.69 o 3.71, 72, a como ustedes consideren. Es válido si ustedes deciden dejar sus medidas o tomar las medidas que yo les estoy dando. En la siguiente del A1, el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente. La posterior a ello sería el A3, para la hipotenusa medio 0.82, adyacente 0.65 y opuesto 0.5. Para el caso del A3, la hipotenusa 2.32, cateto adyacente 1.85 y cateto opuesto 1.4. Y para el caso del A4, 2.5 para el cateto adyacente, 1.9 para el cateto opuesto y 3.14 para la hipotenusa. Me preguntarán, maestro, ¿pero por qué en las hipotenusas le da 4.61? ¿Cómo le hizo para saber 61? ¿Cómo le hizo para saber .57, .32, .82, .14? ¿Por qué? Porque recuerden que el teorema de Pitágoras es igual, la hipotenusa es igual a la raíz de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, yo no le tomé la medida a las hipotenusas, yo únicamente tomé la medida a los catetos, lo sustituí aquí y me dio el valor de la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la calculadora no me puede dar, la regla, perdón, no me puede dar 1, no me puede dar 7, no me puede dar 2, este 2 de acá, ni 4. Esos .14, .82, .32, .57 y .61 lo obtuve sustituyendo, perdón, ya en la fórmula de la hipotenusa. Una vez que tenemos las medidas, ahora sí nos dice,
hay que completar la siguiente tabla. En la siguiente tabla nos aparece la medida de los lados. Entonces únicamente hay que poner aquí todos los valores de los catetos opuestos, todos los valores de los catetos adyacentes y todos los valores de la hipotenusa. Recuerden, aquí yo voy a poner los que yo medí. Si a ustedes les varía por milésimas o por casi nada, ustedes pueden también poner las medidas que ustedes decidieron. Únicamente también recordarles que tomamos las medidas de los azules porque únicamente nos está pidiendo la de los azules hasta este momento. Entonces, cateto opuesto, vamos a trabajar con la figura. Para llenar la tabla, perdón, voy a cambiar a la siguiente hoja. Aquí ya tengo mis triángulos, el original, que es el A, y tengo el A1, el A2, A3 y A4, que son los que voy a necesitar para la tabla. Los recorté, los dejé aquí, ¿para qué? Para tener un espacio más amplio y que no se me vaya a ver tan amontonado. Que de todas formas va a ser una tabla que va a tener mucha información. Entonces vamos a empezar con el triángulo A. El cateto opuesto lo busco, mide 2.75, se lo escribo 2.75. El cateto adyacente lo busco, 3.7. Y la hipotenusa, 4.61. Ahora, siguiente. Eso lo voy a dejar hasta el final, las razones. Primero voy a completar los valores para no estarme regresando a las figuras. A1, busco aquí A1. CO dice 0.95, 0.95. CA 1.25. H 1.57. Siguiente, A2. Aquí lo tengo A2. Empezamos con CO, es 0.5. El CA es 0.65. Y la H 0.82. Seguimos con A3. A3, vamos a buscar primero CO, es 1.4. CA 1.85. Y la H 2.32. Y por último, el A4 nos dice que CO va a ser 1.9. CA 2.5. La letra H, que es la hipotenusa, 3.14. Antes de pasar a completar las razones, únicamente un análisis general. Si se fijan, en el CO es la medida más pequeña de mi triángulo, el cateto opuesto. El cateto, perdón, y después sigue la hipotenusa, el lado más largo, siempre va a ser el lado más largo. Y el que está entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, más grande que el opuesto, más chico que la hipotenusa, tenemos el cateto adyacente. Ahora, sí. Perdón, una vez que tenemos este análisis, ahora sí pasamos a completar las razones. Las razones es una simple fracción. En la parte de arriba pondremos, en este caso, CO, en la parte de abajo H. En la parte de arriba CA, en la parte de abajo H. Y en la parte de arriba CO y en la parte de abajo CA. Entonces, empezamos. El primero que me dice CO es 2.75 entre H, que mide 4.61. Y eso es igual a, le vamos a poner a, mi razón podría quedar así como la fracción, pero es más exacta si la dejo ya sin fracción. Entonces 2.75 entre 4.61 me va a dar 0.60. Y en sí mi primera razón sería 0.60 para CO entre H. La siguiente es CA, me da 3.7. 3.7 entre H, que mide 4.61. Eso es igual a, le ponemos mentalmente, si pueden, o en la calculadora, 3.7 entre 4.61 y les va a dar 0.8 o 0.80.
Después de eso viene ahora CO entre CA. CO 2.75 entre CA 3.7 y eso es igual a, entonces, 2.75 entre 3.70, 0.74. Ustedes tendrían que hacer en esta tabla, aquí en la parte de las razones de letra, extremadamente pequeña para que la puedan completar. No sé por qué motivo el libro, si se fijan, le sobra mucho espacio del lado derecho. No sé por qué no le hicieron más larga la tabla, pero ustedes hagan la letra muy pequeña. Siguiente, tenemos CO, que es 0.95, entre la H, que es 1.57, es igual a, entonces, 0.95 entre 1.57 me da 0.61. La siguiente, que sería CA 1.25 entre H 1.57, eso es igual a, entonces, 1.25 entre 1.57 me da 0.80. La siguiente, CO, que es 0.95 entre 1.25, eso es igual a, entonces, 0.95 entre 1.25 me da 0.76. 0.76. Siguiente. Tendremos CO, que sería 0.5, entre la H, que es 0.83, igual, entonces, 0.5 entre 0.83 me da 0.6 o 0.60. La siguiente es CA, que es 0.65, entre 0.83 igual a, entonces le ponemos 0.65 entre 0.83 y me va a dar 0.78. La siguiente, tenemos 0.5 para el cateto opuesto entre 0.65 para el adyacente y eso me va a dar 0.5 entre 0.65, 0.77. Siguiente, cateto opuesto 1.4 entre adyacente, que es 2.32, me va a dar 0.60. El cateto adyacente 1.85 entre hipotenusa 2.32 me da 0.80. Y por último, CO, que es 1.4 entre CA, que es 1.85. Eso es igual a 1.4 entre 1.85 me da 0.76.
Ahora sí, la última, la del A4. A4 tenemos CO, que es 1.9 entre 3.14. Eso es igual 1.9 entre 3.14, 0.61. Ahora CA me dice que es 2.5 entre H, que es 3.14. Eso es igual, entonces 2.5 entre 3.14 me va a dar 0.80. Y por último, 1.9 para CO entre 2.5 para CA igual 1.9 entre 2.5 nos va a dar 0.76. Una vez que tenemos completada la tabla, viene otro análisis. Para comprobar que esos triángulos son semejantes, nos debe de dar igual el decimal en cualquiera de las tres razones, para determinar que efectivamente son semejantes. Si se fijan, como el libro no nos maneja las medidas y nosotros le tenemos que medir, pero les digo que uno de los principales problemas de esta actividad es que no son medidas exactas, es decir, como no es 5 o 5.5, 6, 2, sino que es 2.75, 0.95, 0.5, 1.4, o sea, son no medidas exactas. Entonces, si se fijan en el primero, nos está dando 0.60, 0.61, 0.60, 0.60, 0.61. Podemos establecer que la respuesta correcta aquí en CO entre H es 0.60. ¿Por qué? Porque en la mayoría nos dio 0.60. Entonces, si ustedes pusieron sus medidas y no tomaron las mías y les da 0.60, quiere decir que ustedes perfectamente supieron medir o tomar las medidas de las figuras. Siguiente, en la otra me da .80, .80, .78, .80 y .80. Si se fijan, en 4 me dio .80. Entonces podemos establecer que la respuesta aquí es .80. En lo último, tenemos .74, 76, 77, 76 y 76. Entonces podemos afirmar que la respuesta aquí, como se establece en la mayoría, es 0.76. Estas se las digo por si a ustedes tomaron otras medidas y les diera exactamente estos tres datos, quiere decir que lo hicieron perfectamente. Ahora, una vez que completamos la tabla, ya la completamos esta en la filmina anterior, viene la opción E. Construye en tu cuaderno una tabla igual a la que acabas de completar, pero ahora con los datos de los triángulos semejantes a la opción B. Entonces, como ustedes ya supieron hacer la A, si el maestro les dice, alumno, necesariamente tienes que hacer la opción E, entonces hacen una tabla igual a esta, aquí le pondrían B, B1, B2, B3, B4, toman las medidas de los catetos opuestos, adyacente e hipotenusa, y sustituyen aquí en las razones, en las fracciones y encuentran el decimal. Comparen con ayuda del profesor sus tablas con las de otros equipos. Comenten cómo son las razones CO entre H, CA entre H y CO entre CA para triángulos rectángulos semejantes y anoten las conclusiones en su cuaderno. Te invito a suscribirte al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de las próximas lecciones y contenidos que se suban y a mí me ayudarán a que el canal crezca. Asimismo, no olvides dejarme tu comentario y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. Únicamente a decirles que este es uno de los videos que se me ha resultado más complicado, no más complicado, sino más largo a realizarlo. ¿Por qué? Por la cantidad de datos extremadamente pequeñitos que se llevaron a cabo y la laboriosidad de las diferentes actividades. Entonces, este esfuerzo me ayudaría mucho si me lo compensaran con un me gusta y si se suscribieran al canal. De esta manera doy por concluida la lección
número 68, semejanza y cocientes de la secuencia 20, páginas 146 y 147 de su libro de texto.